Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La sala de ejecución estaba helada, bañada por una luz intensa que hacía temblar las sombras contra las paredes grises. Periodistas, policías y observadores se agolpaban tras las barreras de seguridad, con rostros serios, algunos susurrando entre sí, otros conteniendo la respiración. En el centro, en la silla eléctrica, se encontraba Mónica Williams, una mujer negra de unos 30 años, con la mirada firme y digna. Tenía las manos atadas, pero su serenidad contrastaba marcadamente con el clamor de susurros a su alrededor. Había sido acusada injustamente del asesinato de un rico industrial y, a pesar de las pruebas de su inocencia, el sistema la había condenado. El guardia se acercó, comprobando las correas, con el rostro impasible. Mónica levantó lentamente la cabeza, sus ojos oscuros recorrieron la habitación hasta encontrarse con los de su abogado, Marcus Jefferson, quien le hizo una señal discreta, implorando paciencia hasta el último momento. El verdugo anunció el inicio del protocolo, el traqueteo mecánico llenó la sala. Mónica respiró hondo y, con voz clara y segura, pronunció sus últimas palabras. No voy solo. Un silencio estremecedor invadió la sala. Los espectadores fruncieron el ceño, incapaces de comprender. Y entonces, como si sus palabras hubieran desencadenado un movimiento invisible, los detectores de seguridad se activaron, las puertas se cerraron automáticamente y las cámaras revelaron pruebas sin precedentes, vídeos y documentos ocultos hasta entonces, que demostraban la verdadera identidad del asesino. Los policías retrocedieron incrédulos. Mónica, aunque aún atada, sonrió levemente, con una chispa de triunfo en los ojos. Su última palabra había bastado para revertir su destino, para revelar la verdad que nadie se había atrevido a creer. El silencio se hizo por completo. La silla eléctrica, símbolo de muerte e injusticia, se convirtió en el escenario de su victoria silenciosa. Esta mujer, condenada injustamente, acababa de cambiar las tornas, demostrando que incluso al borde de la muerte, la verdad puede emerger y conmover a los poderosos. Mónica Williams estaba sentada en el frío banco de su celda, con la espalda recta y las manos atadas. El tintineo de las cerraduras y los sonidos distantes de los guardias formaban un ritmo opresivo, un cruel recordatorio del paso del tiempo hacia su ejecución. Sin embargo, no mostraba miedo. Cada respiración era mesurada, cada mirada fija en los barrotes, llena de determinación. Recordó aquella fatídica noche en la que todo cambió. Una fiesta elegante, invitados cuidadosamente seleccionados y el asesinato del que la acusaban. Ella, que nunca había portado un arma, ni siquiera había alzado la voz contra nadie. Y, sin embargo, el sistema había decidido aplastarla. Las pruebas habían sido manipuladas, los testigos intimidados. Pero Mónica siempre había creído en la justicia. Incluso ahora, en esa fría celda, se negaba a ceder. Un ruido metálico la hizo saltar. Marcus Jefferson, su abogado de toda la vida, entró con los ojos llenos de ira y preocupación. Colocó un grueso expediente en el banco junto a ella. Mónica, están avanzando con el protocolo. La silla eléctrica está lista. Esta noche. Ella asintió con la cabeza, sin temblar. Marcus, la verdad debe salir a la luz. No solo por mí, sino por todos los que no tienen voz. Suspiró, exhausto. Sabía que ella tenía razón. La única oportunidad de cambiar la situación residía en el poder de sus últimas palabras, un gesto calculado pero audaz, capaz de despertar conciencias y revelar injusticias. Se hizo el silencio. Mónica se levantó lentamente, con sus cadenas resonando contra el suelo. Cada paso hacia la cámara de ejecución estaba cargado de tensión, cada mirada que encontraba, cargada de juicio. Sentía la adrenalina, pero mantenía una calma casi sobrenatural. Cuando se abrieron las puertas de la sala, la intensa luz la cegó por un instante. Los espectadores, la policía, los periodistas, todos estaban allí, esperando el desenlace. Pero Mónica tenía un plan. Sabía que su voz sería su última arma. ¿Y lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo?
Se sentó en la silla, sujeta por las correas. El verdugo comprobó las conexiones, impasible. Mónica cerró los ojos, respiró hondo y susurró con un sonido casi inaudible para algunos, pero cargado de poder. No voy solo. Y en ese preciso instante, algo cambió en la sala. Los flashes de las cámaras, las puertas se cerraron y un murmullo recorrió al público. La verdad, reprimida durante tanto tiempo, comenzaba a emerger. El silencio de la sala de ejecución fue interrumpido por un zumbido inesperado. Las cámaras de vigilancia destellaban y las pantallas de las paredes comenzaron a mostrar imágenes inéditas, vídeos grabados dentro de la fiesta, que mostraban claramente al verdadero asesino manipulando la escena del crimen. Los policías y periodistas, paralizados en sus lugares, murmuraban entre sí con incredulidad. La evidencia, hasta entonces oculta por un sistema corrupto, aparecía ante sus ojos. La carpeta que Marcus había colocado en la celda de Mónica contenía todos estos documentos digitales, y solo se necesitó una palabra, un gesto, para activarlos. Mónica, aún atada a la silla, sonrió levemente. Sus últimas palabras no fueron una simple despedida, fueron un detonante, un arma invisible que llevaba semanas preparando. Es él, murmuró, señalando la pantalla donde aparecía el verdadero culpable. El caos se desató al instante. El verdugo retrocedió, confundido, mientras la policía se agolpaba alrededor de los monitores, intentando comprender lo que veían. Los auxiliares forenses llegaron con tabletas y pruebas adicionales, todas corroborando la inocencia de Mónica. Marcus da un paso adelante, impresionado por la sangre fría de su cliente. Mónica, hiciste lo que nadie más se habría atrevido. Simplemente le diste la vuelta a la situación. Pero Mónica sabía que esto era solo el principio. Seguía siendo una prisionera física, y quienes la habían incriminado no se rendirían fácilmente. Las puertas permanecían cerradas, los testigos conmocionados, pero la verdadera lucha por su libertad apenas comenzaba. Afuera, en los pasillos de la prisión, ya circulaban rumores. El vídeo se estaba difundiendo, y pronto todo el país sabría que Mónica Williams había sido víctima de una injusticia monumental. Lo que se suponía que sería una ejecución se convirtió en escenario de un escándalo nacional, y la silla eléctrica, símbolo de la muerte, se convirtió en una herramienta de revelación. Mónica, tranquila y digna, sabía que cada segundo contaba. Miró a Marcus con confianza. Prepárense. Intentarán detenerme otra vez, pero esta vez, tenemos la verdad. Y mientras la policía intentaba recuperar el control de la sala, Mónica comprendió que sus últimas palabras acababan de transformar una condena en un arma de justicia. Apenas se publicó el vídeo que revelaba al verdadero culpable, los teléfonos de los periodistas se llenaron de notificaciones. Los canales de noticias interrumpieron su programación para mostrar imágenes en directo desde la cámara de ejecución. En todo el país, los ciudadanos presenciaron, atónitos, este inesperado giro de los acontecimientos. Dentro de la prisión, Mónica se sentó tranquilamente, observando el creciente pánico a su alrededor. Los policías, confundidos, intentaron controlar el flujo de información, pero era demasiado tarde, el escándalo se extendía más rápido de lo que podían contener. El gobernador y el fiscal general fueron alertados rápidamente. Sus teléfonos no paraban de sonar. En su oficina, vieron las imágenes con horror. Nunca se habían encontrado con una situación semejante, una mujer condenada en la silla eléctrica, y sin embargo, la prueba irrefutable de su inocencia acababa de aparecer ante sus ojos. Marcus Jefferson, de pie junto a Mónica, dejó escapar un suspiro de alivio. Mónica, hiciste más que sobrevivir. Sacaste a la luz la corrupción y la injusticia. Pero la serenidad de Mónica ocultaba otra realidad. Sabía que el verdadero culpable, identificado en los vídeos, no iba a permanecer en silencio. Y también sabía que algunos dentro del sistema judicial harían todo lo posible por minimizar el impacto de estas pruebas. La batalla por su libertad acababa de trasladarse del ámbito legal a los medios de comunicación y la esfera política. Mientras tanto, tras las paredes de su lujosa oficina, el asesino observaba la transmisión en vivo. Su sonrisa arrogante se desvaneció, reemplazada por un pánico palpable.
Cada segundo que pasaba acercaba a Mónica a la justicia y a él a su caída. Sabía que el país entero pronto exigiría su cabeza. Afuera, una multitud de ciudadanos y activistas comenzó a reunirse frente a la prisión, agitando carteles: justicia para Mónica, detengan la injusticia. El escándalo adquirió una dimensión nacional, transformando lo que debería haber sido una ejecución en un movimiento de masas por la verdad y la justicia. Mónica, a pesar de sus cadenas, se incorporó en la silla. Sintió la energía de esta lucha colectiva y, por primera vez desde su arresto, una sonrisa radiante iluminó su rostro. Sus últimas palabras habían desatado un terremoto. Y ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, todo el país hablaba de Mónica Williams. Los periódicos publicaron los siguientes titulares en sus portadas: condenado injustamente, las últimas palabras que lo cambiaron todo, escándalo en la prisión estatal, la verdad sale a la luz. Los canales de televisión transmitieron las imágenes en bucle, analizando cada detalle de los vídeos que exculparon a Mónica. El ambiente en la oficina del gobernador era electrizante. El fiscal general, pálido, hojeaba los archivos en su escritorio, mientras su nervioso asistente atendía llamadas sin parar. Todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, amplificaban el escándalo. Debemos actuar con rapidez, dijo el gobernador con voz temblorosa. Esta situación se está volviendo incontrolable. Mientras tanto, Marcus Jefferson y su equipo trabajaron incansablemente. Cada prueba, cada testimonio, fue recopilado, listo para ser presentado ante la prensa y los tribunales. Al otro lado de la ciudad, el verdadero culpable, Daniel Crawford, hombre influyente y arrogante, comprendió la gravedad de su situación. Su carrera, su reputación, su libertad, todo estaba en juego. Sabía que las autoridades y el público ya lo perseguían. Intentó destruir algunas pruebas, pero todos sus movimientos eran vigilados por periodistas, abogados e incluso hackers activistas que habían tenido conocimiento del caso. Dentro de la prisión, Mónica mantuvo la calma, como si percibiera el cambio de rumbo. Cada grito de protesta en el exterior, cada flash de cámara, reforzaba su convicción de que la justicia estaba en marcha. Marcus, dijo en voz baja, van a por él. Pero quiero que todo quede claro, quiero que sea público, que todos vean la verdad. El día transcurría y ocurrió lo inevitable. Las fuerzas del orden, ahora obligadas por la opinión pública, comenzaron a buscar activamente a Daniel Crawford. La policía llamó a su puerta, las cámaras de televisión filmaron cada uno de sus movimientos y los periodistas lo acosaron en cada aparición. El otrora intocable se convirtió en un fugitivo, perseguido no solo por la ley, sino por la mirada implacable de la nación. En la fría celda, Mónica sonrió levemente. La silla eléctrica, que casi había sido su tumba, era ahora un símbolo de su resiliencia y su inminente victoria. Sus últimas palabras no fueron solo una declaración desafiante, fueron el catalizador que desató una verdadera tormenta, una búsqueda de justicia que no terminaría hasta que el verdadero culpable fuera llevado ante la justicia. Los días siguientes fueron intensos. Mónica permaneció en su celda, pero la prisión ya no era la misma. Periodistas, activistas de derechos civiles y ciudadanos pacíficos se habían reunido afuera, exigiendo justicia. El sonido de sus voces y consignas resonaba por los pasillos, infundiendo nueva energía en Mónica. Marcus Jefferson trabajó incansablemente con sus abogados. Cada documento, cada prueba, cada testimonio fue preparado meticulosamente para demostrar la absoluta inocencia de Mónica y la implicación directa de Daniel Crawford. Los medios de comunicación eran ahora sus aliados, todos los periódicos y canales de televisión transmitían nuevas investigaciones sobre las manipulaciones y mentiras que la habían condenado. En su celda, Mónica trazó mentalmente su ruta de escape. Sabía que no podía dejar nada al azar, el día de su liberación tenía que ser espectacular, irrefutable y, sobre todo, enviar un mensaje claro a todos aquellos que creían poder ocultar la verdad. Mientras tanto, Daniel Crawford se hundía cada vez más en el pánico. Cada puerta que intentaba cruzar estaba vigilada, cada contacto que intentaba establecer le salía mal. Había abogados y policías por todas partes, y la presión mediática lo volvía cada vez más imprudente. Su orgullo y arrogancia comenzaban a desmoronarse, dando paso al miedo.
Esa noche, Mónica cerró los ojos por un momento. Recordó sus últimas palabras, que habían dado inicio a todo. No voy solo. Esa palabra, susurrada con calma y fuerza, había encendido la llama de la justicia. Y ahora, esa llama estaba a punto de convertirse en un infierno abrasador. Marcus entró en la celda con una sonrisa, sosteniendo un teléfono en la mano. Mónica, dijo en voz baja, los documentos finales acaban de publicarse. La publicación podría anunciarse en cualquier momento. Crawford está acorralado. La verdad es innegable. Mónica sonrió, pero su serenidad solo insinuaba la emoción que la embargaba. El camino había sido largo, doloroso e injusto, pero la justicia finalmente había llamado a su puerta. Y mientras observaba las luces de la prisión centellear en la noche, Mónica supo que sus últimas palabras no eran solo una rebelión contra la injusticia, eran el comienzo de un cambio profundo, una señal de que incluso frente a la muerte, la verdad siempre triunfa. El anuncio oficial de la suspensión de la ejecución de Mónica se extendió por todo el país. Los canales de noticias interrumpieron su programación para transmitir la noticia en vivo. Mónica Williams, condenada injustamente, finalmente fue salvada por la verdad. Aplausos y vítores estallaron afuera de la prisión, mientras los manifestantes coreaban su nombre. Mónica sintió una oleada de emoción. La silla eléctrica, símbolo de muerte e injusticia, había quedado atrás. Cada reja, cada cadena, había sido testigo de su valentía y dignidad. Respiró hondo, consciente de que lo más difícil estaba por llegar, enfrentarse al verdadero culpable y exponer su culpa. Mientras tanto, Daniel Crawford vivía una pesadilla. Su oficina estaba inundada de llamadas incesantes. Detectives y periodistas estaban por todas partes, y el miedo comenzaba a minar su arrogancia. Sabía que Mónica no se conformaría con su supervivencia, lo perseguiría, lo confrontaría, y ya no podría escapar de la justicia. Marcus Jefferson entró en la celda con un plan. Mónica, dijo, vamos a orquestar una confrontación pública. Las pruebas están listas. Si Crawford intenta defenderse o huir, todo el país verá su verdadera cara. Mónica asintió. Su calma natural inspiraba confianza, pero tras sus ojos oscuros ardía una determinación ardiente. Se levantó, se liberó de sus cadenas, y por primera vez en semanas, se sintió libre, aunque la batalla final aún no había terminado. Afuera, la multitud esperaba pacientemente, consciente de que este momento sería histórico. Cámaras, periodistas y activistas estaban presentes, listos para capturar el desenlace. Mónica sabía que cada detalle importaba, cada palabra, cada gesto sería transmitido, dando testimonio no solo de su inocencia, sino también de su fortaleza ante la injusticia. En la oficina de Daniel Crawford reinaba el pánico. Comprendió que su caída era inevitable. Sus influyentes contactos ya no podían protegerlo. Y pronto, se enfrentaría a Mónica Williams, la mujer a la que había intentado destruir. Esa noche, el país entero contuvo la respiración. La silla eléctrica era solo un recuerdo, y se acercaba el momento del enfrentamiento final. Mónica, con dignidad y valentía, demostraría que incluso ante la muerte, la verdad y la justicia no se pueden detener. La sala de conferencias elegida para el enfrentamiento estaba abarrotada. Había cámaras por todas partes, los periodistas estaban frenéticos y una multitud de ciudadanos había acudido para presenciar este momento histórico. Mónica entró tranquilamente, vestida con un vestido sencillo pero elegante, con los ojos brillantes de determinación. No estaba sola, Marcus Jefferson y su equipo legal la seguían, listos para aprovechar cualquier oportunidad para defender la verdad. Daniel Crawford, por su parte, ya estaba allí. Su sonrisa arrogante se había desvanecido, reemplazada por una expresión tensa, casi animal. Cada músculo de su cuerpo delataba el miedo que intentaba ocultar. Comprendió de inmediato que este enfrentamiento sería único. Mónica no solo buscaba defenderse, estaba allí para exigir justicia. Se hizo el silencio cuando Mónica dio un paso al frente y contempló al hombre que se creía impune. La tensión en la sala era palpable, todos los espectadores contenían la respiración. Daniel Crawford,
comenzó Mónica con voz clara y firme, me condenaste a muerte por un crimen que no cometí. Pero hoy, la verdad está ante ti, ante todos los que creyeron en ella. Crawford intentó responder, pero sus palabras eran vacilantes y temblorosas. La evidencia mostrada en las pantallas gigantes detrás de Mónica mostraba sus manipulaciones, sus mentiras y los vídeos que demostraban que él era el verdadero culpable. Miren bien, dijo Mónica, señalando las imágenes. Todo lo que pasé fue por su culpa. Y ahora todo el país lo sabe. Un murmullo recorrió la sala mientras los periodistas tomaban notas con afán. Crawford, sintiendo que su imperio se desmoronaba, intentó un último gesto de negación, pero sus argumentos fueron refutados de inmediato por pruebas irrefutables. Mónica, tranquila y digna, concluyó. Intentaste destruirme. Pero no puedes destruir la verdad. Y hoy debes responder por tus actos. Crawford retrocedió, impotente, mientras los aplausos y vítores de la multitud llenaban la sala. Por primera vez, Mónica sintió que la justicia ya no era un concepto lejano, sino una realidad tangible. Acababa de transformar una condena injusta en un triunfo rotundo. Marcus se acercó y le susurró al oído. Mónica, lo lograste. La verdad triunfó. Mónica esbozó una leve sonrisa. Su lucha aún no había terminado, pero por primera vez en semanas, sabía que la victoria estaba al alcance. Las puertas de la prisión finalmente se abrieron. Mónica Williams, vestida con un sencillo pero elegante vestido, cruzó el umbral entre los vítores de la multitud congregada afuera. Los periodistas la enfocaron con sus cámaras, y los flashes crearon un halo casi sagrado alrededor de su figura. Cada paso que daba era un símbolo de victoria y resiliencia. A su lado, Marcus Jefferson la guiaba, pero era la propia Mónica quien parecía cargar con el peso de este momento histórico. Las cadenas, las esposas y la silla eléctrica eran cosa del pasado. Respiraba con libertad, consciente de que su dignidad y su verdad finalmente habían triunfado. Al otro lado de la ciudad, Daniel Crawford estaba rodeado. Sus intentos de fuga habían fracasado, y las fuerzas del orden, bajo la presión de los medios y la opinión pública, se preparaban para arrestarlo formalmente. El otrora poderoso y arrogante hombre vio cómo su imperio se desmoronaba en directo por televisión, mientras que Mónica, la víctima convertida en símbolo de la justicia, emergía ante la luz pública. La prensa internacional cubrió el evento. Titulares como, condenada injustamente, triunfa sobre la justicia, y, Mónica Williams, una heroína nacional, se sucedieron. Las redes sociales explotaron, con ciudadanos compartiendo cada momento de su liberación y celebrando la valentía de esta mujer que desafió la injusticia hasta el final. Mónica respiró profundamente y se dirigió a la multitud con voz clara y poderosa. Hoy soy libre, no solo por mí, sino por todos aquellos que han sido víctimas de injusticia. Al final, la verdad siempre triunfa. Los aplausos atronaron, y en ese preciso instante, Mónica comprendió que su lucha no había sido en vano. No solo había salvado su vida, sino que también había enviado un mensaje a todo el país: se puede hacer justicia, incluso contra las fuerzas más poderosas y corruptas. A su lado, Marcus le susurró. Este es tu triunfo, Mónica. Ya todo el mundo lo sabe. Ella sonrió, con los ojos brillantes, consciente de que sus últimas palabras en la silla eléctrica habían desatado una tormenta de verdad que cambiaría para siempre el curso de su vida y la de aquellos que la habían subestimado. Pocos días después de su liberación, Daniel Crawford fue arrestado oficialmente. Las pruebas reunidas por Mónica y su equipo fueron abrumadoras. Todo el país siguió el juicio y la prensa informó de cada detalle. Crawford, antaño poderoso e intocable, ahora enfrentaba la justicia como cualquier otro ciudadano. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por el miedo y la desesperación. Mientras tanto, Mónica comenzaba a reconstruir su vida. Las semanas de injusticia, humillación y miedo la habían marcado, pero su espíritu permanecía intacto, más fuerte que nunca. Con Marcus Jefferson a su lado, impulsó iniciativas para apoyar a otras víctimas de condenas injustas, decidida a transformar su dolorosa experiencia en un catalizador para el cambio. Se reencontró con su familia y amigos,
quienes la recibieron con lágrimas y abrazos. El reencuentro fue conmovedor, los lazos profundamente rotos por el miedo y la incertidumbre se fortalecieron ahora a la luz de la verdad. Una noche, Mónica estaba en el balcón de su apartamento, observando la ciudad iluminada. Recordó sus últimas palabras en la silla eléctrica. No voy solo. Esas palabras desataron una tormenta, sacaron a la luz la verdad y transformaron su vida. Pero, sobre todo, inspiraron al país a creer en la justicia, incluso cuando todo parecía perdido. Marcus se acercó y le entregó una carpeta llena de cartas de apoyo y mensajes de agradecimiento. Ya ves, Mónica, dijo con una sonrisa, has cambiado vidas, no solo la tuya. Tomó el expediente con los ojos brillantes, consciente de que esta victoria no era solo personal, sino universal. La silla eléctrica, símbolo del miedo y la muerte, había sido el trampolín hacia su resiliencia y triunfo. Se había hecho justicia, el culpable había sido castigado y Mónica Williams, finalmente libre, podía ahora escribir el resto de su vida, guiada por la dignidad, la fuerza y la inspiración que había transmitido a todos los que habían creído en ella. Pasaron las semanas y Mónica Williams se convirtió en un símbolo nacional. Periodistas, activistas y ciudadanos siguieron su historia, pero para ella, cada día era una victoria sobre el pasado. Participó en conferencias, compartió su experiencia y apoyó a otras víctimas de injusticia. Su voz resonó mucho más allá de la prisión y la cámara de ejecución donde todo había cambiado. El juicio de Daniel Crawford se desarrolló bajo la atenta mirada de toda la nación. Sus intentos de manipulación y mentiras fueron meticulosamente expuestos, y cada prueba fue cuidadosamente presentada. Crawford recibió una sentencia ejemplar, y su caída sirvió como una dura advertencia para todos aquellos que pudieran haber creído que podían corromper el sistema judicial. Mónica, rodeada de su familia, amigos y Marcus, presenció el final de esta pesadilla. Recordó sus últimas palabras en la silla eléctrica. No voy solo. Esas palabras fueron más que un aliento de desafío, desencadenaron un movimiento, inspiraron a un país y transformaron una condena injusta en un triunfo histórico. Una noche, Mónica organizó una manifestación simbólica frente a la prisión donde había estado recluida. Cientos de ciudadanos estaban presentes, con pancartas y aplaudiendo su valentía. Subió al escenario, con el rostro iluminado por los focos. Hoy, dijo, celebré no solo mi libertad, sino también el poder de la verdad y la justicia. Que cada uno de nosotros recuerde que, incluso ante las pruebas más oscuras, la verdad siempre triunfa al final. La multitud estalló en vítores y, por primera vez en meses, Mónica se sintió completamente libre. El peso de la injusticia se había desvanecido, reemplazado por el poder de su resiliencia y valentía. Al descender de la plataforma, rodeada de quienes la amaban y la apoyaban, Mónica comprendió que su vida había cambiado para siempre. La silla eléctrica, la prisión y la condena eran solo recuerdos. Lo que quedaba era la verdad, la justicia y un legado de valentía capaz de inspirar a generaciones. Y en el corazón de Mónica Williams ardía una certeza inquebrantable: la verdad, incluso en sus momentos más tranquilos, siempre es más fuerte que el miedo.